Este tiempo nace, yo estoy muy convencido del corazón de Dios, porque es un tiempo en el cual nosotros tenemos conexión con Él. Mira que siempre se ha hablado un poco de la oración, que es un tiempo que nosotros sacamos para el Señor, pero, y es verdad, pero cuando nosotros pensamos de manera plana y de manera literal, es un tiempo que nosotros sacamos para nosotros, es la verdad, porque si nosotros tenemos oración, los beneficiados literalmente vamos a ser nosotros. O sea, en otras palabras, si nosotros no oramos, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros no seguimos siendo seres espirituales. O sea, al final del tema, quien ora es el que se beneficia. Entonces, estos tiempos que lo vamos a tener una vez por mes inicialmente, nacieron en la planeación que yo lógicamente estaba haciendo para este año. Y Dios inquietaba mi corazón acerca de estos tiempos de oración que nosotros pudiésemos tener como iglesia, porque literalmente tenemos demasiadas necesidades, tenemos demasiados sueños por cumplir y tenemos demasiada voluntad de Dios acumulada también por cumplir en la tierra. Entonces, este tiempo yo estoy absolutamente convencido que va a ser un tiempo de bendición, un tiempo en el cual vamos a colocar en oración varios aspectos, un tiempo de palabra y oración. Eh, yo recuerdo mucho y lo digo a forma quizá de introducción, antes de pasar a una introducción de un texto bíblico y después orar, yo recuerdo mucho cuando al apóstol Pedro le dicen algunas viudas de los gentiles, mira, nuestras viudas están siendo desatendidas. O sea, la iglesia iba creciendo de tal manera que ellos tenían que atender mesas, tenían que orar, tenían que predicar la palabra, tenían que hacer varias cosas. Y muchas veces de ese texto bíblico se hace como una muy mala interpretación, porque lo que se intenta decir de ese texto bíblico era que los apóstoles eran como de arriba, como que nosotros tenemos otro nivel y por eso vamos a predicar y a orar y ustedes sirvan las mesas. Y no fue así, fue un trabajo en conjunto. De hecho, si nosotros somos honestos con el texto bíblico, si nosotros somos honestos con el texto bíblico, los que servían las mesas tenían más características espirituales que los mismos discípulos, según la descripción que se da en Hechos. O sea, cuando uno habla de Felipe, de Esteban, de estos, uno dice, de los apóstoles no se dice estas características. O sea, lo que al final se hizo fue dejar una gente altamente espiritual, una gente altamente de oración, porque la espiritualidad se adquiere por la oración. Eso no se adquiere pidiéndole dones al Señor. O sea, uno en su relación con el Señor es que se vuelve un ser espiritual. Y cuando yo recuerdo a estos 7 muchachos que escogen para poder servir las mesas, yo no recuerdo que estas descripciones estuvieran en los 12 discípulos. O sea, al final de la historia termina gente muy espiritual sirviendo las mesas. O sea, la interpretación del texto bíblico no es Pedro y los demás, como eran un nivel más alto, nos dedicamos a la oración y a la predicación de la palabra. Y el resto como que sean sirvientes de mesa. No, no es esa interpretación. De hecho, se preocuparon tanto que para servir las mesas colocaron gente altamente espiritual. Y ahí es donde yo saco la reflexión y es donde Dios pone en mi corazón lo siguiente. No únicamente el que está en la oración y la palabra tiene que ser una persona espiritual. También el de los diferentes oficios, como servir las mesas, tiene que ser altamente espiritual. O sea, este tiempo de oración sale de una reflexión que Dios puso en mi mente y en mi corazón, de que no únicamente los que lideran tienen que ser espirituales. No únicamente la familia pastoral tiene que ser espiritual, no únicamente el pastor de alabanza tiene que ser espiritual. Aquí la iglesia tiene que ser espiritual. Porque entonces, si nosotros recordamos el capítulo 6, sobre todo el capítulo 7, de cuando se narra esta historia en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la gente que ellos escogen para poder servir la mesa era gente que tenía igual o más espiritualidad que el que estaba orando y predicando la palabra. Entonces, no es únicamente quien predica, quien tiene que ser alto espiritual. No es únicamente el que tiene a cargo un ministerio en la iglesia, el que pertenece a la danza, a los niños, a la infancia y a la adolescencia. No es únicamente el de alabanza, no es únicamente el que predica, que tiene que ser alto espiritualmente y tiene que dar ejemplo. No, toda la iglesia.
toda la iglesia tiene que estar en la capacidad de, así sea, servir las mesas, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces, de ahí sale esa reflexión. Y les estoy explicando un poco, hoy va a ser un tiempo quizá un poco diferente porque les estoy explicando de dónde nace esto, que esto no salió como a la bulla de los locos, pues, ni esto salió a la loca, esto salió, yo estoy muy convencido en el corazón del Señor. Y la segunda reflexión que hacemos de este mismo texto bíblico que estoy intentando introducir, no es que únicamente quien servía la mesa estaba lleno del Espíritu Santo, sino que toda la iglesia tenía la capacidad de ser espiritual. O sea, toda la iglesia tenía la capacidad de ser espiritual. Y es una reflexión que nosotros debemos entender. Tiene que haber una reflexión o un reposo de nuestra mente en la predicación de la palabra en estos tiempos, porque este es un tiempo de palabra y oración. Vamos a tener más oración que palabra, es la síntesis de este tiempo, porque es un tiempo muy corto, la verdad. Pero al final de la historia, no se puede descuidar la predicación de la palabra con la oración. Y mira cómo la iglesia tuvo un crecimiento permanente y constante en ese tiempo, cuando Pedro y los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, porque lo dice la palabra, dice, no está bien que nosotros dejemos o sea, que nosotros descuidemos lo que el Señor Jesús colocó en nuestro encargo, que es la oración y la predicación de la palabra. Entonces sí había una alta necesidad en Pedro, que era el líder de esa época, de decir, hombre, no se puede descuidar la conducción de la palabra y la conducción de la oración, porque son las armas junto con el ayuno, son las armas fundamentales que los hijos de Dios tenemos. O sea, todo sale con ayuno y oración. ¿Y cuál es nuestro manual de fe y conducta? La palabra. Y la palabra desde la perspectiva espiritual. Por eso es este tiempo de oración combinado con palabra. El problema que la gente tiene para poder entender la palabra del Señor es que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos entrar a leer la Biblia como un libro más, que no pierde el carácter del libro porque tiene un contenido histórico. Pero este librito no se puede leer como un libro más. Este librito tiene que leerse empoderados por el Espíritu Santo, porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, difícilmente podrás entender este libro. Vas a entenderlo, perdón lo que voy a decir, pero si este libro no se lee con el Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, no lo vas a poder entender y lo vas a tomar como, perdón el símil y la comparación que voy a hacer, pero vas a tomar este libro como el manual de convivencia del conjunto donde vivís, como las reglas, el manual interno del colegio, el manual de convivencia, le llamábamos nosotros en nuestra época, no sé los pelados de ahora, pero en serio, si esto no se convierte en una cosa espiritual, aquí hay unas normas, o sea, como que no mates, como que no codicies, como que no le hagas mal a nadie, pero esto sin el contenido espiritual no podemos dilucidar que es la mente escrita de Dios la que está encapsulada aquí. ¿Y cómo entiendes este librito como la mente escrita de Dios si estás lleno del Espíritu Santo? O sea, este no se puede leer como si fuera un libro más. Este tiene que leerse desde una perspectiva espiritual. Por eso cuando Pedro, los discípulos y el Espíritu Santo llegan a un acuerdo, las palabras de Pedro son, no podemos descuidar la predicación de la palabra y la oración, porque esto va en llave. Esto va en llave. O sea, para que la palabra del Señor no se convierta en letra muerta, tiene que hacerse desde una perspectiva espiritual. Entonces fueron las dos razones o los dos motivos que Dios puso en mi corazón para poder tener este tiempo muy corto, la verdad, porque es un tiempo muy corto en comparación de lo que el Señor quiera que nosotros empecemos a orar. Entonces, mira, compartamos un texto bíblico. Yo lógicamente no hice oración al principio, porque desde ahí empiezan las cosas. Se supone que ya nosotros a las 7 de la mañana, que es el día de hoy, o sea, el que hace su devocional en la noche ya tiene que haber orado ahorita en la noche, en la madrugada, 12 de la noche. Y el que hace su devocional temprano en la mañana, antes de este tiempo, ya oró. Entonces vamos a aprovechar es porque yo entiendo, porque esas son las disciplinas espirituales. Uno se levanta temprano de mañana y lo primero que hace es orar. Porque si Dios es nuestra primicia, el primer tiempo debe tenerlo el Señor. Entonces yo hoy no sentí hacer oración de entrada porque es disciplina espiritual. Se supone que nosotros a esta hora ya hemos hecho nuestro devocional porque ahora empieza el agite del día.
O si no, lo haces después de esto. Pero yo no hago oración al principio porque ya tenemos que haber orado en la madrugada, se supone. Entonces, mira, el texto que Dios nos regala para poder compartir antes de tener pues, un tiempo de oración, porque es palabra y oración, no se pueden desligar. Es Mateo capítulo 26. Entonces tengan la amabilidad y lo buscan en su dispositivo móvil o en su Biblia física. O sea, como lo quieran tener, está muy bien. Que estos tiempitos así de mañana es mejor con la Biblia escrita, pensaría yo. O sea, estos tiempos así de mañana es mejor con la Biblia física, no tanto electrónica, pero si es electrónica o física, hermano, repose en la mente del Señor, que es su Biblia y ya. Eso no hay mucho problema. Mateo capítulo 26, versículo 36, tiene una historia de dolor, pero una historia maravillosa. Y bajo esa historia vamos a orar hoy. Mateo 26, 36 leemos con la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces llegó el Señor Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. O sea, el Señor Jesús tenía en su haber, perdón, sacar ese tiempo de oración. El texto va a demostrar por qué motivos él necesitaba orar, ¿ok? Y es la reflexión que tendremos hoy. Pero el Señor Jesús, cuando llegan a un lugar llamado Getsemaní, él siente la necesidad de orar, ¿ok? Verso 37. Y tomando a Pedro y a Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces el Señor Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dejémoslo hasta ahí. Del 47 adelante es otra historia que está muy compaginada, pero dejémoslo hasta ahí. En este texto, entre las combinaciones del Señor Jesús y Mateo, el que lo narra, hay 6 veces la palabra oración. O sea, este es un texto de oración, sino que nosotros siempre estamos relacionando este texto porque es como su último tiempo antes de ser crucificado. Pero aquí el Señor Jesús 3 veces dice, y 3 veces dice Mateo, y él decidió orar, y él fue a orar, y él dijo, siento la necesidad de orar. O sea, este es un pasaje que la palabra central es oración, sino que nos centramos más en el episodio de la muerte y la entrega de Judas, que es lo que viene a continuación a partir del 47 en adelante. Pero este es un texto que maneja 6 veces la palabra oración. Y teológicamente, los que interpretamos la palabra sabemos que cuando hay un tema o un texto recurrente, de eso está hablando el tema de oración. Perdón, ese es el tema en el texto. Y en este texto sería la palabra oración. 6 veces se menciona. Si llega a un lugar y él dice, quiero orar. Y se fue a un lugar apartado a orar. Y Mateo dijo, y sintió la necesidad de orar. Este es un texto que es un texto de oración. ¿Por qué el Señor necesita orar en este texto? Y lógicamente que no tenemos título, porque no es una predicación. Tenemos algunas aplicaciones, porque no es una predicación. Tenemos algunas acotaciones o aplicaciones que nos hace el texto bíblico antes de empezar a orar. Entonces, mira, el Señor Jesús, ¿por qué decide orar? Porque el Señor Jesús, en su haber, determinó que las cargas que nosotros podemos tener se resuelven en oración. Si nosotros somos cuidadosos con este texto, no hay un texto tan pesado, tan cargado
de algún contenido de traición y cosas emocionales, como lo es Mateo capítulo 26. O sea, Mateo capítulo 26 empieza diciendo que hay un complot para matar al Señor Jesús. O sea, los ancianos de la iglesia reunidos en la casa o en el patio de Caifás deseando matarle, ¿cierto? Después el Señor Jesús, estoy narrando rápidamente lo que pasa en Mateo capítulo 26. El Señor Jesús es ungido en Betania. Entonces, cuando el Señor Jesús es ungido en Betania y el perfume es derramado sobre sus pies, recuerda que el Señor Jesús dijo, aquí me están ungiendo para mi sepultura. Entonces, mira la carga que hay. Él sabe que los ancianos lo quieren matar. Cuando esta mujer lo unge, dice, me está ungiendo para la sepultura. Entonces, después Judas prepara su traición. Se va al templo de los sacerdotes y dice, ¿cuánto me quieren dar por él? Mira todo lo que está pasando, la carga emocional que hay acá. Después llega la Pascua con los discípulos. Y en esta última comida con los discípulos, en esta última celebración, por decirlo así, él dice, uno de vosotros me va a entregar. O sea, mira lo pesado que estaba haciendo el texto, todo este capítulo. Después hay una institución de la cena del Señor y él dice, mi sangre va a ser derramada, ¿cierto? Después el Señor Jesús predice la traición de Pedro. Entonces te das cuenta que el capítulo 26 lleva tanta carga y tanto peso para él que cuando llegan a un lugar llamado Getsemaní, él siente la necesidad de orar por las cargas que tiene el mismo pasaje bíblico, dándonos a entender que los problemas y las cargas que nosotros tenemos se resuelven en oración. Aquí nosotros como iglesia y como hijos de Dios hemos fallado, yo creo que toda la vida, porque cuando se presenta un problema empezamos a buscar un método para solucionarlo, no un principio bíblico que lo solucione. Me explico. Cuando hay un problema nos reunimos como familia y la primera pregunta es ¿qué vamos a hacer? Eso teológicamente está mal, porque el que sabe qué hacer es Dios, no nosotros. A nosotros nos corresponde colocar en práctica y por obra los principios bíblicos y el Señor hace el resto. O sea, yo entiendo que tenemos un problema y con nuestra esposa decimos, ay, mija, ¿y qué vamos a hacer? O con nuestros hijos, hijos, ¿qué vamos a hacer? Es la primera reacción, claro, y es casi que involuntaria, pero no nos corresponde a nosotros hacer, le corresponde a Dios hacer. ¿Y cómo encontramos esto? En los tiempos de oración. El Señor Jesús venía con una carga emocional muy grande, pero él decide meterse en oración, ¿ok? Entonces, mira, es un texto que se escucha al Señor Jesús como nunca se había escuchado. ¿O ustedes recuerdan en otra de las historias, en otra de las parábolas, al Señor Jesús decir, mi alma está triste hasta la muerte? Hermanos, es la única vez que él dice eso. El Señor Jesús siempre tenía como una solución. Los discípulos se metían en problemas, él solucionaba, ¿cierto? Que comen sin lavarse las manos, solución para eso. Que recogen espigas en el día de reposo, solución para eso. Que hacen tal cosa, el Señor Jesús solucionaba. Siempre tenía como algo para poder solucionar. Pero acá el Señor Jesús, hay como una carga tan pesada que el Señor Jesús no sabe ni qué hacer. Y se ve incluso en su narración un poco desesperado, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Es la única vez que el Señor Jesús se ve en esta condición. Y él entendió que cuando el alma estaba triste hasta la muerte, había muchas cargas y problemas, eso lo entregábamos en oración al Señor. No buscando qué hacer, sino reposando en oración y diciéndole, Señor, ¿qué haremos? De los primeros conceptos que maneja este tiempo de oración es que las cargas se resuelven en oración. Otro de los conceptos que maneja este tiempo de oración o este pasaje bíblico es que la oración nos revela su voluntad. Uno de los hitos bíblicos es vivir bajo la voluntad del Señor. Entonces nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad, vamos a vivir bajo el propósito del Señor, pero no sabemos cómo encontramos eso. Según el Señor Jesús, la voluntad del Señor se encuentra en oración. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sencillamente, el Señor Jesús, antes de la oración, quería hacer su propia voluntad. Después de la oración, se convenció que tenía que hacer la voluntad del Padre. O sea, haciendo un ejercicio de entrada y
y un ejercicio de salida, el Señor Jesús entra queriendo hacer su voluntad y sale de la oración queriendo hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús apenas va a entrar a oración y él cuando va a entrar a oración dice, yo quiero hacer mi voluntad. Y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, entrando a la oración. Pero después de que postra su rostro en tierra y tiene un tiempo de oración, termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Demostrando así que la oración nos revela la voluntad del Señor. Otro de los aspectos que muestra el texto bíblico, eh, hablando en el punto pasado de que la oración revela su voluntad, el Señor Jesús postrado, rostro en tierra, ¿no? Como le tocaba a los esclavos de la época, porque ese texto toca entenderlo así. O sea, una cosa es arrodillarse o sentarse para que el maestro te enseñe, y otra cosa es arrodillarse y postrarse rostro en tierra. Así se postraban los esclavos cuando iban a ser decapitados, dice la historia. El dueño del mundo de rodillas, con el rostro en tierra, diciendo, no tengo nada más que hacer, únicamente dependo de ti. Son cositas que dice el texto. Otra de las cosas que aparece acá, otro de los conceptos, es la oración hace menguar las tentaciones de la vida. La oración hace menguar las tentaciones de la vida. El problema que nosotros tenemos cuando caemos en tentación es que no estamos espiritualmente activos. O sea, llega la tentación y no estamos altos espiritualmente, sino que estamos bajos. Mateo 26, 40 y 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las palabras acá son velad, estad vigilantes, y orad, una de las 6 veces que el texto lo dice, para que no entréis en tentación. No hay una fórmula diferente a la oración. En las palabras del Señor Jesús, evitamos un poco las tentaciones cuando estamos activos en oración. O sea, no para que desaparezcan las tentaciones, porque ahí no dice que es que van a desaparecer. Allí dice para no entrar en ellas. O sea, las tentaciones siempre van a existir, pero cuando las tentaciones están acá y hay algo de oración, las oraciones golpean un poco las tentaciones y hacen que éstas estén como quietas en un lugar. No van a desaparecer, pero sí es a través de estar orando que las tentaciones que nosotros tenemos de hacer cosas que no son, van a desaparecer o se van a contener un poco. O sea, otra de las características en ese mismo punto de la oración hace menguar nuestra condición de ser personas que vamos a caer en tentación, es que el Señor Jesús dice algo como sin estresarse, que yo al leerlo me causa estrés. En serio. El Señor Jesús dice, muchachos, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y el Señor Jesús, perdón que lo ponga en estos términos tan coloquiales, el Señor Jesús lo dice como sin despeinarse. O sea, el Señor Jesús entendía que después de 3 años en la vida cristiana con él, los muchachos tenían que tener un tiempo de oración como mínimo de 1 hora. Para usted y para mí es una locura. Te das cuenta que nosotros empezamos a orar y llega un punto después de los 10, 15, 20, 25 minutos que no sabemos qué decirle al Señor. Y empezamos a orar por cosas que son importantes, pero que son cosas que nosotros rellenamos en la oración porque no sabemos. Entonces, en un momento estamos orando por la iglesia, por la familia, por los gobernantes, y cuando estos temas recurrentes se van acabando, empezamos a orar por las fundaciones que recogen perros y gatos. Y no está mal que oremos por las fundaciones que recogen perros y gatos, pero sabemos que eso es cuando no hay un fluir. Y después, ay Dios mío, aquí en Boyacá somos famosos en qué, en la papa. Señor, y bendice a los agricultores. Listo, pero empezamos a orar por los fertilizantes de la papa, por el veneno que no le dejó caer pulga, por los hijos del campesino, por el colegio de los hijos del campesino, por los profesores de los hijos del campesino, porque ellos van a ser ingenieros, porque ellos van a ser doctores, y son oraciones de relleno. Entonces, al final, este tiempo de oración tiene que terminar en que en noviembre o diciembre, que tengamos el último, nosotros estemos orando, porque yo creo que las personas que veo por aquí conectadas en el Señor tienen más de 3 años.
Y aquí ellos tenían 3 años y un poquito más de ministerio, y el Señor Jesús los confronta diciéndoles, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? O sea que una hora de oración para el Señor Jesús era normal. Para nosotros es un escándalo. ¿Cómo vamos a orar una hora? No, eso es muchísimo. El Señor Jesús le dice a ellos, mira, el regaño del Señor Jesús no es porque se queden dormidos. El regaño del Señor Jesús es porque no han podido orar una hora. O sea, el texto toca predicarlo y entenderlo bien. El regaño no es porque se queden dormidos. De hecho, la última intervención que el Señor Jesús tiene, ¿qué les dice? Duerman ya, porque ha venido el que me entrega. O sea, ya no importa que estén despiertos o no. O sea, el regaño no es por la hora, el regaño no es porque se queden dormidos. El regaño del Señor Jesús es porque no han podido orar ni siquiera una hora después de verlo orar a Él como ejemplo 3 años. ¿Cuál es la idea? Que nosotros al final de este año tengamos la posibilidad de orar como mínimo una hora. Como mínimo una hora. Hermanos, no es una ley que el pastor esté colocando. No es una ley mía, no es un invento, es bíblico. El Señor Jesús les dice, no han podido velar ni siquiera una hora. O sea, y el Señor Jesús lo dice como que eso es muy mínimo. Pues claro, ¿cómo no va a ser mínimo para Él? El Señor Jesús que se metía a las 5 o 6 de la tarde y salía al otro día en la mañana. Porque ustedes recuerdan que Él se metía al monte a orar. O algunas veces Él se quedaba despidiendo a la multitud y les decía, vayan ustedes a la otra ribera en el barco. Y después de eso Él se metía al monte a orar y cuando se daba cuenta era de madrugada. La idea de este espacio que estamos sacando es que nosotros al final del año podamos orar como mínimo una hora seguida. Sin orar, nosotros no vamos a poder hacer nada en este tiempo, y menos en este año que se está avecinando. Porque una cosa es que la pandemia pase y que hayan vacunas, y otra cosa es la consecuencia económica y espiritual que queda en el país. Y para eso la iglesia tiene que estar fuerte en oración. Y antes de orar, demos un último concepto. La oración es igual al propósito del Señor para nosotros. La oración es igual al propósito del Señor para cada uno de nosotros. Y lo explica Mateo capítulo 26, versículo 46. En ese versículo se dice lo siguiente: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y yo ahí detuve la lectura. En el 47 llega Judas con lo que Judas tiene que hacer. Entonces, mira, la oración te ayuda a cumplir el plan de Dios por más difícil que parezca. O sea, para el Señor Jesús no era fácil entregarse a ellos y llegar a la cruz. El Señor Jesús tenía mecanismos para poderse librar de eso. Vamos a hablar del tema recurrentemente bíblico. El Señor Jesús sabía que Judas iba a ir a ese lugar. O sea, si el Señor Jesús hubiese querido, no hubiese estado en ese lugar. Punto número 1. Y recuerdas cuando Él les dice, ¿ustedes creen que me tienen preso a mí? O sea, yo me les estoy entregando. Yo no puedo clamar a mi papá y no manda unas legiones de ángeles a que los destruyan ustedes y me libre de esto. O sea, el Señor Jesús demuestra por el texto bíblico que Él se está entregando voluntariamente a cumplir el propósito del Señor. A Él no se le está obligando. La pregunta que tenemos que responder acá nosotros como iglesia es, ¿era fácil entregarse a la cruz? No. ¿El Señor Jesús lo hizo? Sí. ¿Por qué? Porque la oración es igual al propósito del Señor, porque la oración tiene un propósito dentro de su plan. La oración tiene un propósito. Y es que así estemos pasando situaciones difíciles, como la que le tocó enfrentar al Señor Jesús en ese momento, no tengas problema con obedecer al Señor. Uno de los graves problemas que tiene la iglesia es que la iglesia obedece hasta cuando el camino es fácil. Este es un problema. O sea, la iglesia obedece cuando todo es júbilo, cuando todo es gloria. Y el Señor Jesús demostró que el Señor Jesús podía obedecer a papá
cuando estaba en los milagros, cuando sanaba a la gente, cuando curaba a la gente, cuando sacó a Lázaro de la tumba. O sea, estos son motivos de alegría. Pero cuando le tocó a él también, tuvo la capacidad también de obedecer. ¿Por qué? Porque estaba en oración. Oración es igual al propósito del Señor. Mateo 26:46 evidencia que el Señor Jesús dice, vamos hombre, se acerca el que me entrega, como si fuera un trámite más. Para usted y para mí es el texto quizá de más dolor en la Biblia. O sea, hay textos que son muy fuertes. Cuando Moisés no puede entrar a la tierra prometida, después de haberse matado 40 años con esta gente por unas condiciones que él tuvo, no entró. Claro que es un texto triste, pero este texto, que es nuestro Salvador, teniendo que ir a morir por nuestros pecados, a nosotros nos da una tristeza inmensa. El Señor Jesús lo dice de manera tranquila. ¿Por qué? Porque estaba alto en su oración. Entonces, hombre, vamos. ¿Por qué, Señor? No es que ya tengo que ir a la cruz. O sea, lo dijo como que tengo que ir al de uno a hacer un mercado. O sea, una cosa súper normal. Para él fue normal. O sea, vamos, se acerca el que me entrega. De hecho, si somos rigurosos con el texto bíblico, Judas llega y el Señor Jesús lo trata como siempre lo había tratado. Le dijo, amigo, venga, ya. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús le dio un beso a Judas. Cuando estás alto en oración, así tengas que aproximarte a una situación difícil, no vas a tener problema en hacerlo. El Señor Jesús le dice a Judas, amigo. El Señor Jesús besa a Judas y el Señor Jesús le dice a los discípulos, ya, vamos, hombre, que voy a ir a la cruz. Eso es lo que me toca, vamos, sin problema. Y los discípulos están escandalizados. Recuerda que Pedro un día le dijo, no vayas a la cruz, que es cuando él le dice, apártate de mí, Satanás. Para Pedro era un escándalo que el Señor Jesús fuera a la cruz. Para el Señor Jesús era normal ir a la cruz, porque cuando estás en oración, así la situación que estés atravesando sea muy dura, vas a tener paz. Ahí es donde cobra sentido esto. Todo lo que dicen los proverbios y sobre todo los salmos. Dios es nuestro amparo. Él no dará nuestro pie al resbaladero. Y si resbalásemos, Él nos levantará. De eso se trata. Entonces mira que este texto de oración muestra de manera literal que lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es que nosotros a través de reposar en la oración tengamos la capacidad de responder a todos los desafíos, sobre todo que este año tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tal si los minutos que nos quedan, amados, tenemos la posibilidad de orar? Entonces dispongamos nuestro corazón ahí en casa, como lo hicimos desde el principio de la enseñanza del texto bíblico, y oremos por lo que nosotros tenemos que orar, porque hay un contenido espiritual en nuestro país que tiene que ser derribado. Y el Señor Jesús un día dijo, no, este género no sale sino con oración y ayuno, lo que nunca puede faltar en la vida de nosotros como creyentes. Así que oremos, amados. Padre Celestial, yo te quiero dar gracias en este tiempo. Bendito y alabado sea únicamente tu nombre, Señor. Que el Espíritu Santo que acompañó al Señor Jesús en todas sus facetas de la vida sea el cual nos guíe y nos acompañe durante este año, Padre Celestial. Este tiempo de oración ha fluido y ha nacido desde tu corazón, tu mente y tu nombre, Señor, para que nosotros como hijos tuyos, como iglesia, tengamos la posibilidad de concentrarnos en ti. Hay mucho bullicio, hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas, Padre Celestial, que nos quitan la atención de ti. Hay muchas preocupaciones, hay dolencia, hay enfermedad, hay crisis emocional, hay crisis amorosa, hay crisis espiritual. Pero esto vamos a resolverlo únicamente postrándonos rostro en tierra como el Señor Jesús lo hizo delante de ti. A ti, dador de la vida, nosotros estamos clamando como iglesia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A ti, dador de la vida, nosotros estamos clamando porque hay dolores en nuestro corazón que únicamente tú puedes solucionar. A ti, bendito dador de la vida, estamos clamando porque el mundo se soluciona cuando tú tengas una intervención con el mundo. Honramos y bendecimos, Padre Celestial, este tiempo el cual hemos separado para ti, que es un tiempo que tiene más de beneficio para nosotros, Padre Celestial, que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos estar haciendo en este preciso momento, Señor.
Hoy nosotros queremos colocar en consideración tuya todas las situaciones que tengan los hermanos, Padre Celestial, y las personas que estén viendo en este momento, Padre Celestial, este tiempo de oración, las personas que están escuchando. Hoy nosotros queremos colocar esa situación que tenemos en el secreto de nuestro corazón. Hoy queremos ponerla delante de ti, Padre Celestial, porque de ti no hay nada que se pueda escapar, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, porque nuestras oraciones y pensamientos para ti no son secretas, porque lo que tú conoces de nosotros, ni nosotros mismos lo conocemos, porque nosotros creemos conocernos, pero eres tú quien nos hizo, quien tiene el manual de cada uno de nosotros. Tú sabes por qué reaccionamos como reaccionamos. Tú sabes qué cosas nos preocupan y nos cargan un poco más. Por eso hoy nuestra vida es postrada delante de ti, como lo hizo el Señor Jesús, rostro en tierra, para que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Nosotros clamamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque eres tú el que tiene el poder y el dominio para poder realizar acciones maravillosas en nuestra vida. El ser humano hace su parte, pero llega hasta un punto, pero después llegas tú con tu sobrenaturalidad y realizas lo que en nuestras fuerzas no pudimos hacer. Muchos de nosotros hemos venido, Padre Celestial, en esta mañana con preocupaciones en nuestro corazón, cansados de no saber qué hacer. Intentamos buscar soluciones, Padre Celestial, y no encontramos ninguna. Por esa razón hoy nosotros hemos decidido, Padre Celestial, abandonarnos en ti. Hoy nosotros hemos decidido, Padre Celestial, confiar únicamente en ti. Hoy, Padre Celestial, tú tienes total licencia para poder desbaratar los planes que teníamos hasta el día de hoy y esperar únicamente hasta que tú des una respuesta. Hoy nosotros, Padre Celestial, podemos tener escrito en un papel qué es lo que tenemos que hacer. Pero hoy nosotros decidimos romper ese papel, decidimos quemarlo, porque nunca, Padre Celestial, la inteligencia humana se va a comparar con la sabiduría que procede y viene desde lo alto. Padre Celestial, en este tiempo de oración, anula nuestros planes y pon tu plan en nosotros. Anula nuestra voluntad y pon tu voluntad en nosotros. Anula nuestro querer y pon tu querer como el hacer por tu santa, única y buena voluntad, porque nosotros queremos agradarte. Hoy tú nos has hablado de sobreponernos a una dificultad. Hoy tú nos has hablado, Padre Celestial, a través del texto bíblico, de que cuando hay situaciones que son difíciles, nosotros tenemos que llegar a un Getsemaní. Nosotros tenemos que intentar orar. Debemos decidir conectarnos a ti, Padre Celestial. Tu palabra dice, paraos y estad quietos y ved la salvación tan grande con la cual vuestro Jehová de los ejércitos hoy libra vuestra batalla, porque no importa que Amón y Moab se hayan levantado en contra del tránsito que llevaba la nación de Israel. Tú confundiste tus emboscadas, tú los hiciste pasar en limpio y ellos fueron contraposición, aún siendo hermanos de la nación de Israel. Pero tu palabra nos enseña, Padre Celestial, que tú fuiste respuesta. Tu palabra nos enseña, Padre Celestial, que algunas veces tienes que movernos de nuestra tierra, como hiciste con Abraham. Tu palabra nos enseña que algunas veces tienes que movernos de nuestra zona de confort, porque Abraham era un hacendado en un tiempo específico, en una geografía específica, sabía cómo funcionaba. Y tú le dijiste, si quieres ser el padre de la fe, tienes que moverte, voy a incomodarte. Por eso nosotros estamos recibiendo tu orden. Para Abraham no fue fácil moverse porque era un hacendado, tenía todo su ganado, todas sus haciendas, todos sus siervos, sus criados levantados y criados en casa, estaban cómodos en un lugar y llegó un punto en el cual tu sobrenaturalidad llega a través de una orden y le dices, muévete del lugar. Y hoy nosotros queremos obedecerte, porque en la oración y en la comunicación contigo, tú demuestras, Padre Celestial, que lo que nosotros creemos que es imposible, tú lo puedes hacer. La oración y el texto bíblico demuestran, Padre Celestial, que lo que nosotros en un pasado hemos hecho mal, tú lo puedes restituir, porque tu palabra dice, Padre Celestial, que lo que intentó el diablo a través del saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, tú lo restituyes al 100%. Y hoy nosotros estamos creyendo en tu palabra, Padre Celestial, que todo lo que el enemigo ha intentado robarle a la iglesia,
Todo lo que el enemigo ha intentado destruir dentro de tu congregación, dentro del cuerpo de Cristo, tú lo vas a restituir al 100 por 1. Gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos haces un llamado de poder restituir y de poder restablecer primero nuestra condición espiritual. Nosotros no queremos, Padre Celestial, estar construyendo casas, no queremos estar construyendo diferentes cosas antes de que la connotación espiritual y la condición espiritual del pueblo estén bien contigo, Padre Celestial. Por eso, Padre Santo, hoy nosotros queremos levantar muros, pero muros de oración, muros que protejan nuestra familia, muros que protejan al gobierno, muros que protejan nuestra necesidad, muros que protejan, Padre Celestial, con sabiduría de lo alto, lo que nosotros vayamos a realizar. Gracias porque un encuentro contigo y una cercanía hacia ti demuestra que nuestras limitaciones desaparecen. El Moisés que ve la zarza ardiendo a lo lejos es diferente al Moisés que se enfrenta contigo cuando quita el calzado de su pie y tú lo envías nuevamente a Egipto, donde tenía un pasado por un homicidio, pero tú le dices, vas a regresar porque yo iré contigo. Tu palabra demuestra que cuando nos acercamos a ti se nos quitan las excusas, como le pasó a Moisés. Tu palabra demuestra que al acercarnos a ti, no importa que no sepamos qué decirle a Faraón, no importa que no sepamos qué decirle al pueblo, no importa que no seamos personas muy fluidas y que seamos cortos de palabra, porque tú pones una vara en nuestra mano. Tú pones tu espíritu dentro de nosotros y tú pones a Aarón que nos sirva para poder comunicar lo que tenemos que hacer. Porque lo que tú requieres de tu iglesia es obediencia, porque la obediencia disminuye nuestra limitación, porque al obedecerte tú irás con nosotros como poderoso gigante. Y Moisés lo entendió. El Moisés que te mira de lejos es diferente al Moisés que quita el calzado del pie, porque al quitar el calzado del pie, Moisés se dio cuenta que era corto de palabras. Moisés se dio cuenta que no sabía qué hacer. Y era una persona que tuvo la capacidad de ir donde Jetro, que era el suegro, y conquistar una de sus hijas y trabajar como hacendado y administrar su hacienda. Pero cuando se acercó a ti, se dio cuenta de lo limitado que era, porque el acercarnos a ti muestra nuestras debilidades y limitaciones, como hiciste con Moisés, pero también muestra tu poder, porque tú nos dices, quita el calzado de tu pie y yo te conduzco a otro lugar. Hoy nosotros decidimos, Padre Celestial, quitar el calzado de nuestro pie. Y hoy nosotros decidimos, Padre Celestial, enrutarnos en lo que tú quieras hacer. Si hay que regresar a Egipto como le tocó a Moisés, hay que hacerlo. Si hay que moverse, Padre Celestial, como Abraham, hay que hacerlo. Si hay situación difícil de vivir como José, vendido como esclavo y despreciado por sus hermanos, hay que hacerlo. Pero que nunca se vaya de nosotros, Padre Celestial, el poder hacer tu voluntad por difícil que parezca. Tu palabra dice, Padre Celestial, que tú puedes alzar tu mirada hacia nosotros como iglesia. Tu palabra dice que tú nos oyes porque tú puedes inclinar tu oído a nuestra necesidad. Hoy nosotros estamos haciendo esta oración no porque merezcamos algo, Padre Celestial, sino porque literalmente no merecemos nada y sin ti nada somos. Gracias también te damos aún en el tiempo difícil. La iglesia va a empezar a cambiar este tiempo de pandemia, cuando te empiece incluso a agradecer por el tiempo de pandemia, porque claro que la pandemia tiene un propósito, sino que nuestros afanes no nos dejan dilucidar y ver con claridad tú que nos quieres enseñar, porque la pandemia a algunas personas les quitó la vida. La pandemia a algunas familias les quitó familiares, les hizo perder su empleo, les hizo perder su dinero. Y eso hace que redireccionemos nuestra mirada a donde siempre ha tenido que estar, porque tú también eres Dios en medio de la pandemia. Tú no te mueves por ciclos de infecciones, tú te mueves por una voluntad y un propósito para la vida. Tú no te mueves si la cifra de muertos o contagiados sube, tú no te mueves si hay vacuna o no, tú te mueves, Padre Celestial, porque tú tienes un plan determinado para cada persona. Tú lo dices en Jeremías, que antes de la fundación y creación del mundo, tú tenías un propósito determinado para cada ser humano. Tú dices, Padre Celestial, que nuestro embrión vieron tus ojos, porque antes de la concepción, incluso, Padre Celestial, antes de ser dados a luz, antes de ese alumbramiento, tú tenías un plan. Eso quiere decir, Padre Celestial, que la pandemia a ti no te tomó por sorpresa. Eso quiere decir, Padre Celestial, que la pandemia no se convierte en algo desastroso para la iglesia. La pandemia se convierte en un medio que nos quiere llevar a algún lugar de dependencia.
a un lugar de poder estar en puerto seguro, a un lugar en el cual nosotros podamos llegar y arribar en total tranquilidad porque tú estás, que tú seas el comandante de nuestro barco en este año, es nuestro anhelo, que tú seas, Padre Celestial, a través del Espíritu Santo guiándonos en nuestra oración, que tú seas el que ponga en nosotros el querer como el hacer por tu santa y única buena voluntad, es nuestro deseo y nuestro anhelo. Hoy nosotros estamos delante de ti, Padre Celestial, clamando y gimiendo, no únicamente orando, aún clamando y gimiendo, aún con dolores de parto, Padre Celestial, para que tú seas piadoso con nosotros como siempre lo has sido, que no se aleje tu misericordia de nosotros. Tu palabra tiene promesa para cada uno de nosotros como hijos. Tu palabra dice que si espada de hambre, castigo o pestilencia intentase levantarse en contra de nuestra morada, nosotros nos presentaremos delante de ti y a causa de nuestras tribulaciones tú nos oirás y salvarás. Tu palabra dice, Padre Celestial, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para el bien de las personas que te aman. Tu palabra dice que todo nos ayudará a bien si es que te amamos a ti. Tu palabra dice, Padre Celestial, que todo lo que estamos viviendo es común al género humano, pero que tenemos que confiar en ti porque tú has vencido y que juntamente con la tentación y el problema darás también la solución. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte si tú consuelas en medio de la muerte? ¿Cómo no adorarte si tú das aliento en medio de la desolación? ¿Cómo no amarte si tú proteges en medio del desierto? ¿Cómo no amarte si tú das leyes y normas que nos hacen bien a nosotros? ¿Cómo no amarte si a ti no te tiembla la voz para podernos decir que no y formarnos? ¿Cómo no amarte, Padre Celestial, si tú tienes una solución y un principio para cada uno de los problemas? Ayúdanos a entender como congregación que las cosas se solucionan no teniendo planes, porque hay planes que pueden ser muy buenos, pero tú no estás en medio de ellos. La iglesia no sale de este tiempo de pandemia por tener buenas estrategias, por tener buenos planes, por tener buenos pasos a seguir. La iglesia se sobrepondrá a este tiempo de pandemia, Padre Celestial, cuando ponga tus principios por práctica y por obra. Este es un tiempo especial para poder orar y gemir por nuestros familiares. Oramos por nuestra familia, nuestros hijos, Padre Celestial, nuestros nietos que se encuentran cerca a nosotros o a distancia. Hoy son puestos delante de ti, esposos y esposas puestos delante de ti, abuelos puestos delante de ti, tíos, sobrinos, primos, hoy son puestos delante de ti, porque entendemos, Padre Celestial, que tu palabra es clara. Al decir que nuestros hijos van a profetizar, que nuestros jóvenes verán visiones y que nuestros ancianos soñarán sueños. Tu deseo, tú lo dijiste en el Nuevo Testamento y lo dijiste en Joel, siempre es que estén todas las generaciones, familiarmente hablando, trabajando de forma mancomunada, Señor. Porque de nada sirve la profecía de los niños si no hay la visión de los jóvenes y si no hay los sueños de los ancianos. Tú dijiste en este versículo que tiene que haber un engranaje, Padre Celestial, trabajando junto, no los hijos trabajando por un lado, los jóvenes o adultos trabajando por otro y los ancianos trabajando por otro. Tú quieres, Padre Celestial, que haya una coinonía, que haya una compenetración de tu iglesia trabajando bajo el mismo propósito. Honramos y bendecimos este tiempo en el cual tú nos has sacado, Padre Celestial, aún de nuestras cobijas para poder tener este tiempo de oración contigo. Colocamos nuestra familia delante de ti, colocamos nuestra parte sentimental, afectiva y emocional delante de ti, colocamos nuestro pasado delante de ti, nuestros familiares delante de ti, colocamos esta pandemia, Padre Celestial, delante de ti, porque hay cosas que en la vida solo se podrán resolver con una intervención divina. Y acá no se trata de vacunas o no vacunas, sino del tiempo en el cual tú quieres que esto pase. Nosotros no podemos salir de este tiempo de forma igual, Señor. Tú deseaste que esto pasase. Tú permitiste que esto pasara para poder enseñarle algo a tu iglesia. Ayúdanos a extractar, Padre Celestial, lo que tú deseas enseñar de nosotros en este tiempo de pandemia. Hoy nosotros venimos quebradizos delante de ti. Hoy no venimos con nuestra fortaleza. Hoy nos quitamos de encima la posición, los años en el cristianismo, los años en el liderazgo y somos netamente tus hijos.
gente que hace tu voluntad, gente que entiende que es en lo quebradizo y en lo frágil que somos, que tú te vas a glorificar, que tú te vas a manifestar. Hoy nosotros quizá hemos presentado nuestras vidas delante de ti con la intención de que tú quites nuestro aguijón, pero hoy nosotros entendemos que lo que tú le dijiste al apóstol Pablo es lo más importante para la vida de él. Hoy nosotros decidimos bastarnos en tu gracia. Hoy nosotros decimos, Señor, tu gracia es suficiente. Algunos planes no salieron como nosotros queríamos. Todavía tengo la enfermedad, todavía tengo la dolencia, todavía tengo la deuda, todavía tengo ese dolor en mi corazón. No ha salido como yo quiero hasta este punto, pero hoy nosotros decidimos entregarnos a ti. Hoy nosotros decidimos confiar en ti. Hoy nosotros decidimos, Padre Celestial, tomar la palabra que tú le diste al apóstol Pablo, porque por más dolor y más aguijón que nosotros podamos tener, la palabra para nosotros hoy es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estos seres humanos quebradizos que somos, hoy nos estamos presentando delante de ti para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras hacer, Padre Celestial. Hoy no habrá para que nosotros batallemos. Hoy no habrá para que nuestra mente repose en las cuentas por pagar. Hoy nosotros no estamos con nuestra mente en nuestra deuda. Hoy nosotros estamos con nuestra mente en ti, diciéndote únicamente, Padre Celestial, nosotros no sabemos qué hacer. Alza tus ojos y mira. Levanta tu oído y oye, porque no sabemos qué hacer contra esta grande multitud que viene en contra de nosotros, preocupaciones de la vida, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza y nuestra mirada. Hoy nosotros hemos decidido, Padre Celestial, confiar en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y koiri beiri seili que, ente cardiri seili que amo, ugne croiri beiri seili que. Hoy nosotros decidimos confiar en ti, Padre Celestial, por encima de nuestra propia ganancia. Hoy nosotros decidimos confiar en ti por encima de nuestra propia fuerza y voluntad. Hoy nosotros decidimos confiar en ti para que tu majestuosidad se pose sobre cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo, Padre Celestial, en el cual es un tiempo que tu voluntad se hace en nosotros. Hoy nosotros renunciamos, Padre Celestial, y dejamos de lado nuestros planes, nuestros caprichos y nuestras estrategias y empezamos a instaurar los principios y propósitos bíblicos, porque esos son, Padre Celestial, lo que nos van a sacar avante de esta situación. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy nosotros estamos designando para nuestra vida, no por voluntad propia, no por fuerza propia, sino por lo que tú prometiste en la cruz del Calvario, que nuestro hueso no sería quebrantado por cuanto tú pagaste en el Calvario, que peste no nos tocaría por cuanto tú pagaste en el Calvario. Hoy la gente tiene que sentirse perdonada y liberada, Padre Celestial, porque tú prometiste y tú dijiste que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario cuando tu costado fue traspasado, se vertió sobre la tierra y sobre nosotros como humanidad para limpiarnos de pecado. Tú te olvidaste, Padre Celestial, de nuestro pecado. Tú lo tiraste al fondo del océano. Tú lo tiraste al fondo del abismo. Hoy nosotros somos libres para poder clamar a ti en total voluntad y coyuntura de propósito, para que tú hagas con nosotros lo que tú desees hacer, para que tú hagas con nosotros de acuerdo a tu voluntad. Hemos orado y clamado a ti, Padre Celestial, entregando este tiempo para que en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestra vida sea una vida de victoria y sea una vida bendecida. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado y clamado, hemos entregado y presentado este tiempo delante de ti, al único y sabio y santo Dios, el que merece la exaltación y la oración y entrega de su iglesia. Hemos orado nosotros como comunidad de fe, del concilio, de las asambleas de Dios, y hemos entregado este tiempo a ti, Padre Celestial, porque somos reiterativos en esto. Este año que comienza con pandemia va a ser resuelto únicamente con una intervención divina. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Padre Celestial, eterno y de la gloria.